Cambiar de tema, les quiero recordar que podés sentirte bien y verte bien este verano, porque está a tu alcance para combatir adiposidades localizadas, flacidez, ese rollito que no te gusta cuando te pones el bikini, y para esa celulitis rebelde, la vanguardia en estética, como siempre, la encontrás en Beauty Planet. Agenda tu consulta sin costo para armar tu plan a medida llamando al 2711-9115, visitando su web o redes sociales. Están con 25% de descuento los planes a medida, y si mencionas el nombre del programa, además dicen que vas a tener un descuento adicional. Trabajan con todas las tarjetas, hasta 6 cuotas, Visa, Master, Diners, American Express y Cabal, y con Oca hasta 12 cuotas sin recargo por todo el mes de octubre. Bien, por estos días obviamente cada vez quedan menos para poder seguir hablando de programas políticos, de partidos y de propuestas. Nos han venido visitando distintos líderes, candidatos a presidente, asesores. Bueno, hoy, y puesto que obviamente uno imagina que los líderes ya no pueden más, o están afónicos, o están agotados, o están en pleno cierre de campaña. Por suerte, en el caso de Daniel Martínez, nos puede enviar a su director de programa, Ramón Méndez. ¿Cómo le va? Un placer que nos acompañe hoy aquí. ¿Qué tal? Un gusto. Ramón Méndez, además, bueno, fue muchos años director de energía y de hecho es un hombre que ha sido premiado internacionalmente por su trabajo con las energías renovables. Uno de los capítulos que pocos se atreven a discutirle o quitarle el mérito a las administraciones del Frente Amplio. Gracias por estar aquí. Gusto es mío. Hablando de programas del Frente Amplio, ¿este programa es el que definió el plenario tiempo atrás? Sí. ¿O es el que ahora más o menos, porque Daniel Martínez viene con propuestas nuevas, viene innovando, a veces agarrando por sorpresa a otros correligionarios? Entonces, ¿cuál es el programa del FA? El programa es el programa del FA, el programa que votó el plenario hace un poco menos de un año. Lo que sucede es que, como siempre acontece, hay aterrizajes específicamente. Hay dentro de esa mirada global, hay propuestas muy concretas, iniciativas muy concretas para llevar adelante durante la próxima administración. No hay ninguna contradicción de las dos cosas, por supuesto. Bien. Hay muchos temas por los que ir paseando. Definitivamente uno tiene que ver con las posibilidades de crecimiento económico del país, con la productividad, con los avances y las expectativas que se pueden tener, y por allí pasan también el tema de las energías. Pero antes, una más general, ¿no? Algo que está bien presente en las campañas publicitarias del partido del Frente Amplio por estos días, y es, bueno, anda por lo seguro, anda por las certezas, por lo conquistado. La pregunta es, sin duda que el Frente Amplio ha conquistado muchas cosas, pero también en su propia administración las ha perdido varias. Entonces, ¿cuál es la garantía, cuál es la certeza hoy de que es a través del Frente Amplio que se va a mejorar y no se profundizar en las pérdidas? Pensando en el empleo, en el desempleo en realidad, ¿no? Bueno, lo que tenemos que ver cuáles son los contextos en los cuales nos hemos movido todo este tiempo. Indudablemente hubo momentos con vientos más favorables, eso no hay absolutamente ninguna duda, que se aprovecharon no solamente para crecer, sino también para crecer y repartir, que eso sí que es algo muy novedoso en Uruguay. La manera en que creció 60% el salario por encima de la inflación, la manera que se igualó oportunidades, y hoy vivimos, de acuerdo a los organismos internacionales, en la sociedad más igualitaria de nuestra región. Pero además tiene que ver con algunas transformaciones importantes que se hicieron, que ahora nos permiten dar un nuevo salto cualitativo, un nuevo liderazgo, que de eso se trata, nuevas ideas, que construyendo sobre lo que ya existe permite hacer cosas diferentes. El programa de Daniel Martínez es un programa de diferencias, es un programa con una visión estratégica para insertar al Uruguay en el siglo XXI, y de eso es lo que se está tratando de pedir el voto. La dificultad, naturalmente, es cuál es la alternativa. Indudablemente en la democracia siempre es bueno las alternancias, eso está fuera de discusión. El asunto es que la alternativa es lo que la gente nos dice, al menos veremos qué pasa este domingo, que no la ve con claridad, y que justamente el temor ese de retroceso no lo hemos planteado nosotros. Es lo que, de alguna forma, la disyuntiva que tiene la gente es entre confiar en el equilibrio, en la estabilidad. Ustedes hablaban de lo que sucede en muchos países de la región, los desequilibrios de diferentes tipos que existen en la región. Pero el tema es que el retroceso ya empezó con el Frente Amplio. ¿Cuál, perdón? Los retrocesos ya empezaron con el Frente Amplio. Pero vamos a ver justamente qué ha pasado en los últimos años, donde claramente los vientos no han sido favorables, donde tenemos nuestros vecinos principales que han retrocedido fuertemente sus economías. O sea, Paraguay, que era la estrella, cayó 3% su PBI. Argentina ya vemos la situación, más allá de que Macri agarró una situación difícil, pero terminó de destruir la economía argentina con una emergencia alimentaria, un país que tiene
produce alimentos para 300 millones de personas. Lo que está pasando ahora en Chile, los desequilibrios que de alguna forma se generan, más allá de las formas que se generan cuando hay desigualdades. Chile, recordemos, es uno de los países más desiguales de América Latina, es el país más desigual de la OCDE. Entonces, estas diferentes desequilibrios que se producen, es en ese contexto que pasó en Uruguay. Uruguay, por primera vez en muchas décadas, nos desacoplamos totalmente de la economía de la región, o casi totalmente de la economía de la región. Hay cosas que son evitables. Por ejemplo, se perdieron 50.000 puestos de trabajo, la mitad de esos están asociados con la crisis en Argentina. Mientras que Argentina cae, Brasil cae, Chile cae, Paraguay cae, nosotros nos mantenemos. Muchas de las empresas que cierran alegan lo alto de los costos de producción, por ejemplo. Sí, claro. Efectivamente, o sea, un país acá que tenemos crece... una propaganda publicitaria que habla de cómo subieron los salarios, pero en realidad la gente no termina sintiendo, por ejemplo, que bajaron las tarifas eléctricas. Se supone, subieron, claro, me van a decir, sí, subieron, pero por debajo de la inflación. Subieron por debajo de la inflación y los salarios subieron por encima de la inflación. Claro, pero no se siente en el bolsillo. ¿Pero y qué es lo que pasa? la promesa del cambio de matriz energética no se terminó de sentir. Entonces, tampoco queda tan claro. Hay una parte importante que permitió que las tarifas crecieran por debajo de la inflación, y una parte también que permitió que crecieran los salarios, que crecieran las políticas públicas. Ese dinero no desapareció. Ese dinero es una transferencia de alguna forma de los consumidores de electricidad hacia la economía en general. Entonces, eso que de alguna forma que contribuye al beneficio general es lo que termina modificando las relaciones, ingresos dentro del país. Ahora, indudablemente, yo lo vuelvo a decir, el contexto complejo que se vive en la región y en el mundo, lo que estamos viviendo, la crisis entre Estados Unidos y China y ahora Europa, cómo se cierran los diferentes mercados. Bueno, Uruguay, gracias a lo que ha pasado en estos años, que hoy ingresamos a 160 mercados, hoy nuestras exportaciones solamente el 5% va a Argentina. O sea, esa transformación estructural de dónde se genera la riqueza en nuestro país nos permite que hoy, cuando la región se cae a pedazos, nosotros nos mantenemos a flote. Y eso es lo que eso justamente tiene que ver con cómo hacemos frente a que, con viento a favor, pero también con viento en contra, la situación está bajo control. La prueba es que el famoso grado inversor, que es lo que no lo decimos nosotros, lo dicen los organismos internacionales, los que nos miran con objetividad y dicen Uruguay tiene grado inversor. Lo habíamos perdido, lo recuperamos, lo habíamos perdido en los gobiernos anteriores al Frente Amplio, lo recuperamos y hoy en día el riesgo país, que es lo que evalúa qué tan riesgoso es ir a invertir en un país, en Uruguay es uno de los más bajos de todos los países emergentes del mundo. Entonces, eso significa que de afuera no nos ven tan mal. El hecho que esté llegando ahora la principal inversión de la historia de nuestro país, que va a generar solamente ella 10.000 puestos de trabajo a partir del año que viene y un crecimiento del 2% de la economía, el hecho que estén llegando, que vuelvan a crecer las inversiones extranjeras directas porque consideran que Uruguay es un país estable, confiable, esos son hechos concretos que tienen que ver con las oportunidades que se están generando en este momento. Bien, ese es el mejor espejo, digamos, que tiene nuestro país en este momento. Tiene Sí, otros, claro. ¿no? Y tenemos que estar todos muy orgullosos. Tiene otros que también nos ven desde afuera. Claro. Y son nuestros bemoles. Seguridad, una educación bastante compleja o deficitaria, que no significa crisis total, pero que, vaya, no podemos negar los resultados que internacionalmente nos ponen por debajo en la lista. Hasta en el acceso a la salud, si bien el FONASA amplió muchísimo la accesibilidad, también hay problemas significativos y complejos en lo que es la propia estructura del FONASA. Desafíos enormes, ¿no? ¿Hay que seguir por este mismo lado? ¿Qué pensás, Graciano? Creo que ha sido muy positiva la gestión, digamos, fue muy positivo que el Frente Amplio llegara al gobierno y lo ejerciera durante estos 3 periodos. Fue muy positivo porque incorpora a la política uruguaya, a la gestión del día a día de la política uruguaya, una fuerza que viene de una actitud contestataria, digamos, de lo establecido. El propio ingeniero Méndez, yo creo que es un caso típico y yo lo celebro que haya sido así, porque, por ejemplo, en el campo de él, que es el campo energético, todos sabemos que el Frente Amplio se opuso radicalmente a todas las innovaciones que había en el tema energético, el cambio de matriz, etc. Y ahora el Frente Amplio, con toda razón y con los datos en la mano, reivindica
aquello contra lo cual se opuso. Lo cual es muy positivo, porque cuando uno llega al gobierno, llega al poder de una sociedad democráticamente elegido, bueno, toma contacto con esa realidad. O sea que yo considero que eso ha sido muy positivo, que el Frente Amplio abandone todas y cada una de las banderas que tenía, de repartir la tierra, no el capital financiero, nacionalizar la banca, todo eso ya no existe más y es una cosa muy positiva. Y eso el Frente Amplio lo aprendió ejerciendo el gobierno. Porque solo ejerciendo el gobierno se llega a la conclusión de que todas esas eran quimeras absurdas que iban a conducir al fracaso como ha conducido en todos los países donde se ha querido aplicar. Por lo tanto, ahora estamos en un punto en el que el Frente Amplio es un actor más del sistema político. Entonces, está muy bien, a mí me resulta muy satisfactorio ver cómo se reivindica la inversión extranjera, cómo llegan los miles de millones de dólares, cómo se tiene el grado inversor del Fondo Monetario. Para mí, sinceramente, es algo que me alegra muchísimo. Yo sinceramente lo celebro mucho. ¿Dónde quedó la izquierda? Te falta preguntar. Y solamente hago expreso este deseo. Ojalá que el Frente Amplio nunca más abandone esta línea de cordura, de sensatez, de prudencia, de mirada positiva hacia el futuro, etcétera, etcétera, porque, bueno, ha habido un cambio y ese cambio yo considero que ha sido positivo. A ver, Silva. Bueno, no sé si va a ser tan elogiosa. No, pero para mí es positivo. ¿Cómo? A mí no lo voy a decir. Bien, bien, bien. A mí no me gustan las campañas basadas en el miedo. Lo digo porque hay como un temor a que el Frente Amplio, si baja el Frente Amplio del poder, algo así como que viene la catástrofe nacional. No me gustan las campañas del miedo, como no me gustaron cuando hacía la campaña del otro lado. Tampoco me gusta que no haya ciertas autocríticas sobre, sí, hay dineros que se perdieron y muchos millones que se perdieron. No es cierto que todo el dinero que se ganó se empleó bien. Ha habido derroches, ha habido problemas y está bueno que el Frente Amplio los asuma, porque eso es lo que nos ha hecho desencantar a muchos del Frente Amplio y nos ha hecho desencantar también la complicidad con personas que no eran honestas, que no tenían ética, y también nos ha hecho desencantar la complicidad con el clientelismo y con la entrada de personas al erario público, a la función pública sin la suficiente capacitación, y por eso hemos cometido muchos errores. Pero en términos concretos, sobre el tema de la energía, por ejemplo, yo fui una de las que me creí y además aposté porque trabajé, y estoy segura, y Casaravilla también lo ha dicho, que la energía eléctrica podría ser mucho más económica en este país. Sin embargo, las empresas públicas se han transformado en las cajas de recuperación de rentas para rentas generales de la plata de todos los uruguayos, porque pagamos la energía más cara de la región. La más cara de la región en términos de energía residencial, y no debería ser así. Hoy está la promesa en el programa de tener tarifas. ¿Cuál es la palabra que...? Las tarifas que reflejen exclusivamente los costos de la empresa eficiente. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo? Eso es lo que, como yo decía recién, no es verdad. Cuando es el mismo partido de gobierno que gana nuevamente las elecciones, es otro gobierno diferente. Es el mismo partido, es otro gobierno diferente. El mismo ministro de Economía, se pasan de un lado a otro. El mismo gobierno, partido de Economía no se ha anunciado el ministro de Economía. Y no va a ser el mismo ministro de Economía. Mirando para atrás, lo que quiero decir es que hay un nuevo liderazgo, hay una nueva visión, hay un nuevo programa, hay una nueva construcción, y en esta época la propuesta, la decisión de Daniel Martínez, si es electo, es que las tarifas públicas van a reflejar los costos y no van a tener, como ha habido en toda la historia de nuestro país, que las empresas públicas han funcionado como caja, un brazo de como siempre ha funcionado. En este momento hay 500 millones de dólares de transferencia de UTE al erario general. Hace 20 años era incluso más que 500 millones de dólares. Hoy en día ANCAP lo que transfiere son 30 millones de dólares y recauda 4.000 millones de dólares. O sea, que no es que son la caja, sino que en algunas ocasiones en las cuales, por eficiencia de las empresas, porque cuando uno consigue bajar los costos es porque tiene una empresa más eficiente, y no siempre se ha trasladado eso a reducir las tarifas, todo lo que se podría haber reducido. Eso es lo que nos estamos comprometiendo a hacer a partir de ahora. Bien, después está también ese otro debate sobre la empresa pública, hasta dónde es una empresa que debe ser necesariamente
superavitaria o se puede dar el lujo de ser deficitaria en pos de políticas sociales. Otro debate. Hay que explicitarlo y la idea, lo que se ha dicho es que cualquier subsidio lo vamos a hacer explícito para que quede claro dónde está una política social y dónde está la eficiencia de la empresa. Bien, ahora usted me nombró ANCAP y la última después paso para este lado. Usted nombró ANCAP, ¿no? Y allí sí hemos tenido, que fue público y demás, bueno, problemas por ser liviana de mala gestión, ¿no? Y ahí aparece un Martínez en la génesis. Sí. Ese mismo Martínez que hoy está prometiendo una empresa Martínez que asumió en el año 2005 como presidente de ANCAP, que generó un plan estratégico que tomó una empresa deficitaria, que tenía un déficit importante con negocios ruinosos en Argentina, que saneó la empresa, que generó un plan estratégico y que entregó una empresa total y absolutamente sañada. Podemos hablar de lo que pasó después, pero esa fue la presidencia de Daniel Martínez. Pero se han pasado la pelota, Sendica, Astoria, Martínez, digo, se han pasado entre los tres. Yo estoy hablando del candidato del presidente del Frente Amplio. No nos anclemos en esto. El candidato del presidente del Frente Amplio tomó una empresa en dificultades, generó un plan estratégico y dejó una empresa saneada. Bien. Es el mismo cassette que para con la intendencia, ¿no? No, la intendencia, los cambios son asombrosos, ¿no? O sea, y siguen estando. Es decir, no digo porque lo escuché hacer referencia a eso. Tomó una intendencia que, si hablamos de gestión, recordemos un dato muy importante. El promedio de los déficits de las intendencias administradas por el Partido Nacional tienen 4% de déficit anual. Ese es el promedio. Algunas que tienen 15, 16% de déficit. El promedio de las intendencias del Partido Nacional es 4% del déficit anual. El gobierno de Daniel Martínez tomó una intendencia con 7%, heredada de un gobierno frente amplista, totalmente cierto, y llevó a una intendencia con un superávit que permitió no solamente reducir los gastos, sino fundamentalmente hacer obra por más de 600 millones de dólares, como no se hacían en Montevideo desde hacía mucho tiempo. Bien, y nos dejó a Ripoll también, ¿no? Bueno, Ripoll es elegida por los miembros de ADEOM. Me refiero a la lucha, el conflicto eterno, ADEOM, intendencia y la ferocidad puntual de esta nueva dirigente, ¿no? Bien, por aquí, por favor, Alfredo. A mí lo que preciso, Ramón, son argumentos para convencer a todos los frentistas indignados que me encuentro, que me dicen 15 años y tenemos 190.000 personas en asentamientos, tenemos 2.000 personas viviendo en situación de calle y tenemos 7 de cada 10 gurises que no terminan el liceo. ¿Qué va a hacer el Frente para solucionar esa situación en los próximos 5 años? ¿Por qué votar a Daniel en los próximos 5 años? Bueno, hay muchas razones. En primer lugar, un poco lo que decía Selva, naturalmente hay mucha autocrítica para hacer y nosotros la hacemos. Es decir, reconocemos que han habido avances muy importantes que transformaron estructuralmente al país en muchas cosas, que llevaron de 40% de pobreza a 9% de pobreza, pero todavía hay 9% de pobreza. Todavía hay 190.000 personas con dificultades. Todavía hay mucha transformación para hacer en la educación, donde hubo transformaciones en casi todos los temas. Por ejemplo, hace unos pocos años, solamente 2 de cada 10 niños o adolescentes terminaban la secundaria. Hoy son 4 de cada 10. Pero es totalmente insuficiente. O sea, hay mucho más para hacer y por eso es que en particular, con el tema más importante que le preocupa a la gente, hay una profunda transformación en la política de seguridad, en el cual son 12 medidas que apuntan desde la prevención, desde la represión focalizada, la transformación en las cárceles, la mayor tecnología y hay sobre todo la apuesta a una persona que realmente es diferente. Cuando dicen que Gustavo Leal forma parte del ministerio actual, en realidad no tiene ninguna responsabilidad importante dentro del ministerio actual. Lo que Daniel va a hacer es esta persona que valientemente se enfrenta a las dificultades reales que hay en el territorio, lo va a empoderar dándole el rol de ministro del Interior. Empezando por ahí. ¿Se le va a habilitar a que diga que es antichorro sin que por eso se le mire con prejuicio? Claramente hay una evaluación política y el futuro presidente del Uruguay está diciendo ese va a ser mi ministro del Interior. De hecho, es el único ministro que ha anunciado, lo cual es importante. En muchos otros temas tenemos equipos formidables y el candidato va a tener muchas posibilidades para elegir sus futuros ministros y ministras, que se ha comprometido además de que va a ser un gabinete paritario. Como hizo en la Intendencia, va a haber la misma cantidad de hombres y mujeres ministros en el Consejo de Ministros. Bien. Alfredo... Perdone que era un paréntesis cuando estaba hablando del tema de la educación, ¿no? Y usted planteaba, bueno, si antes se iban, terminaban 4 de 10, ahora terminan 6 de 10. Antes 2 de 10 y ahora 4 de 10. Pero hoy hay un presupuesto muchísimo mayor. Sí. Hoy tenemos... Hoy los docentes entonces, ahí la ganan el doble. ¿Qué pasó con la gestión de esos fondos? Nunca tuvimos tanta cantidad de jóvenes estudiando en nuestro país. Más de 1 millón de personas están estudiando en nuestro país. ¿Dónde está ese dinero extra? Bueno, los docentes ganan el doble de lo que ganaban antes
por encima de la inflación, o sea, aumentaron al doble su salario por encima de la inflación. Hoy tenemos muchos más centros educativos de los que teníamos antes. Si hubiéramos seguido con el mismo presupuesto, hoy tendríamos en algunos casos liceos con 60 alumnos por clase, tenemos menos de 30. No tendríamos el plan Ceibal. El plan Ceibal lo que está haciendo es que pudiendo tener desarrollos y aprendizajes que hace que nuestros niños ganen premios internacionales, que antes nada de eso existía. Hoy tenemos un plan de seguimiento de trayectorias que lo que nos permite es justamente en los muchachos de los quintiles más pobres del país tener un seguimiento insuficiente, porque por eso seguimos teniendo todavía abandono importante, pero es el camino ese que nosotros no queremos destruir, sino que queremos profundizar muchas transformaciones. Lo que está claro en la educación es que lo único que se hace rápido es destruir. Bien. Por ejemplo... Lo único, rápido tengo que ir a la pausa. Eso no tiene dos miradas. A la vuelta retomamos desde allí, ¿le parece? Claro que sí. Ya venimos. Para que no tengas que elegir entre el olvido